Buenas, querida profesora. Le doy la bienvenida también a mis compañeras María Lucía Olivares, Keila Gámez y Chelsea Ávila, y con ustedes Vanessa Mercado. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es que son las parafilias. También vamos a hablar un poco de su clasificación y aquellos hallazgos científicos de posibles factores precipitantes y desencadenantes. También vamos a estar mencionando algunas parafilias poco comunes y al final vamos a hacer una reflexión grupal. Pero vamos a introducir el tema diciendo qué son las parafilias. Las parafilias son formas inusuales de experimentar placer sexual, que incluyen fantasías, deseos o conductas centradas en objetos, situaciones o personas fuera de lo común. Bueno, aunque algunas de estas no son dañinas, otras pueden volverse un problema cuando afectan a otras personas o se vuelven obsesivas. Pues en el pasado ciertas conductas como la masturbación o la homosexualidad se consideraban desviaciones. Sin embargo, como hemos podido evidenciar, con los cambios culturales y el avance científico, dejaron de verse como trastornos. Hoy solo se consideran parafilias problemáticas aquellas que causan sufrimiento o afectan la vida del individuo o implican a personas sin su consentimiento. Estudiar este tema o tocarlo es importante no solo por su valor clínico, sino también por su impacto social, legal y de salud pública, sobre todo en los casos en que se relaciona con delitos sexuales o trastornos mentales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se clasifican estas parafilias y para esto invito a alguna de mis compañeras a que nos adentren a este subtema. Ahora, si quisiéramos clasificar las parafilias, nos podemos dar cuenta de que ya existen formas establecidas y esto es a través de la clasificación que nos brinda el DSM-5 y la CIE-10, que son los manuales estándares utilizados en psiquiatría y en psicología clínica para diagnosticar los trastornos mentales. Ay, sí, eso yo los conozco. Por ejemplo, dentro de esta clasificación podemos encontrar lo que es la pedofilia, que se puede definir como la excitación sexual que se produce en un individuo cuando tiene un tipo de fantasías sexuales recurrentes, intensas o comportamientos sexuales que conllevan actividad sexual con unos con niños de 16 años o menos. La persona con la parafilia debe tener al menos 16 años y tener al menos 5 más que la víctima. También encontramos el exhibicionismo, que se trata de la excitación sexual que se produce cuando se lleva a cabo la fantasía eh, de exponer los genitales o la idea de esta. Dentro de estos encontramos lo que es el voyeurismo, que consiste en la excitación sexual provocada por la visión de individuos desnudos o con actividad sexual, siempre que estos no den su consentimiento para ser observados. También encontramos lo que es el masoquismo sexual, que implica la excitación sexual producida al ser humillado, golpeado, atado o mediante el padecimiento de dolor por algún medio. Esto es verdad. Yo también recuerdo el trastorno opuesto al masoquismo sexual que se llama sadismo sexual, que hace referencia a la excitación sexual cuando una persona inflige sufrimiento físico o psicológico a otra persona, incluyendo, por ejemplo, la humillación. También encontramos el fetichismo, que corresponde a la excitación sexual que se da cuando se ve implicado un objeto inanimado entre lo que estaría como la ropa interior femenina o los zapatos. Y el froteurismo, que este implica como la excitación sexual al tocar o frotarse contra una persona sin su consentimiento. También se incluyen las fantasías sexuales o los impulsos sexuales relacionados. Y ya que conocemos todos los trastornos estos anteriores claramente clasificados, pero quería preguntarles si también conocían sobre los que no se encuentran en este manual, que también son como muy interesantes y para que los conozcan. Por ejemplo, está el trastorno de travestismo o el fetichismo travestista, que es la excitación al vestirse con ropa del género opuesto. El trastorno de asfixiofilia, que es la excitación al restringir la respiración propia o la de otra persona.
y el trastorno de escatología telefónica, que implica la excitación sexual al realizar llamadas telefónicas obscenas, en donde en la mayoría de los casos estas llamadas se realizan de forma anónima y el receptor que participa en esta llamada no es consciente del tipo de intención de quien llama. Bueno, y ahora que tenemos como un poquito de contexto de qué son las parafilias y pues su clasificación de cómo se clasifican, las más comunes y las que no son tan comunes, pues me imagino que tendrán la duda de cuáles son los factores o los desencadenantes de esto. Bueno, esta cuenta con una etapa principal o etapas críticas del desarrollo y son la infancia y la adolescencia. Esto debido a que durante esta etapa es conocida como ventana de vulnerabilidad para el desarrollo y es una etapa, como lo dice, vulnerable a que se den estas. Entonces, cuenta de tres tipos de factores que están. Primero, los factores biológicos y neuroendocrinos, que en este se encuentra el cerebro sexual y agresivo. Y lo que explican, las teorías que explican es que las regiones cerebrales que se encargan de la regulación del sexo y la agresión se encuentran demasiado próximas y usan un sistema neuronal muy similar, neuronales y químicos muy similares, lo que da a la explicación de por qué algún tipo de parafilias, por ejemplo, como decía mi compañera, el sadismo sexual es mezclado con excitación, se mezcla la excitación con el dolor. Esto debido a que las regiones cerebrales, como ya lo dije anteriormente, que regulan el sexo y el dolor, se encuentran muy cercanas. Después de esto, tenemos los factores psicosociales y de aprendizaje, y en este encontramos lo que es el aprendizaje de control de conducta, y cuando no se tiene un modelo de autorregulación emocional y sexual durante la etapa de la adolescencia, principalmente la persona tiende a tener predisposiciones a conductas parafílicas, y es principalmente visto en los varones. Y también se ve el uso del sexo como estrategia de afrontamiento. En este caso se tienen varias documentaciones de que en algunos casos las personas desarrollan parafilias como forma de lidiar dificultades emocionales o sociales. Y también tenemos lo que es la comorbilidad de trastornos de personalidad. En este caso se ven trastornos como narcisismo o el trastorno límite de personalidad. Son muy comunes que entre las personas que tengan algún tipo de estos trastornos también tengan algún tipo de parafilia. Esto debido a que pueda actuar como factor de mantenimiento o agravamiento de la misma parafilia. Y por último encontramos lo que son los factores sociales o ambientales. En este caso encontramos aquí lo que es el consumo de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en parafilias como el exhibicionismo o el frotteurismo, se ha observado mucho que tiene una alta correlación con el consumo de alcohol y drogas, lo cual facilita a que las personas den este exhibicionismo y la expresión de conductas sexuales desviadas de la normatividad. Y también el tema de que los entornos sean propicios para las conductas. Por ejemplo, el frotteurismo ocurre con frecuencia en lugares concurridos como con trenes o centros comerciales, lo cual sugiere una influencia situacional imponente. Entonces, estos son como los principales detonantes o factores que llevan a desarrollar algún tipo de parafilia. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de cuáles son esas parafilias poco comunes. Es que según la doctora Morales Quintero, en su artículo Las parafilias, un paradigma o un problema de salud pública,
lo publicó en el 2023, ella nos ofrece una amplia clasificación de parafilias poco comunes, muchas de las cuales no aparecen ni en el DSM-5 ni en la CIE-10, pero que han sido documentadas clínicamente o basadas en observaciones informales. Es importante resaltar que aunque algunas de estas parafilias no todas son ilegales, pues pueden causar malestares significativos, riesgo físico o dilemas éticos, especialmente cuando se implica daño o ausencia de consentimiento. Entonces voy a estar mencionando algunas. Entre ellas tenemos lo que es la maurofilia, que es la atracción por personas con ceguera o con los ojos vendados; la cannolannia, que es la excitación sexual al ver a alguien fumar; la siesolania, que es la atracción por mujeres embarazadas; la estigmatofilia, que es la excitación por tatuajes, cicatrices o piercings; la flatofilia, que es la atracción por los gases intestinales de la pareja; el retifismo, que es el fetiche sexual centrado en los zapatos; el vampirismo, que es la excitación por extraer sangre de la pareja. También tenemos la somnofilia, que es la atracción sexual hacia personas dormidas; el toucherismo, que es la excitación al tocar personas desconocidas sin su consentimiento. Y por último tenemos la endiosis, que es la excitación al desnudarse frente a personas extrañas. Ahora, para terminar, yo invito a algunas de mis compañeras que nos hagan una reflexión grupal acerca de lo que vimos en este tema. Bueno, teniendo en cuenta todo lo hablado y todo lo visto el día de hoy, pues lo que yo les puedo es hacer la invitación a reflexionar sobre lo complejo de lo que es el deseo humano y los límites que son considerados normales. Ya que teniendo toda la información que tenemos ahora mismo, nos ayuda demasiado a comprender cuáles son las causas y expresiones de las parafilias, y nos ayuda a abordarlas o a empezar a entenderlas un poquito sin juicios apresurados, lo cual es esencial para poder promover una sexualidad informada y empática y respetuosa, porque si bien no se habla mucho de las parafilias, y cuando uno habla de parafilias, o en su defecto, como se dice coloquialmente, fetichismo, se tiene la creencia de que única y exclusivamente son estos en los que se le hace daño a una persona, tanto físico como también puede ser emocional, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, el abordarlos fuera de lo prejuicioso nos ayuda a entender eso y a identificar cuáles son estos que son dañinos y cuáles son los que no son. Y esto nos ayuda a abrir el camino a una atención psicológica un poco más ética y más comprensiva en este tipo de casos. Bueno, entonces espero que esto haya sido de su agrado, les haya sido informativo. Muchísimas gracias.